Bienvenidos a 101, el podcast que descomplica lo complicado. En cada episodio hablaremos de temas que, aunque parecen fundamentales, son desconocidos para muchos, porque todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. El día de hoy tenemos a un invitadazazazo, un gran amigo de hace harto tiempo, el mismísimo ingeniero, contador y gran conocedor de política, Marco.go.mx. Bienvenido, precioso. Muchísimas gracias, mi Dani. Ya sabes, página de gobierno. Bienvenido, mi Marquito. Pues muy agradecido por la invitación, mi Dani. O sea, yo sé que mis carreras no tienen nada que ver con política, pero pues trataremos de ser muy políticos aquí. Yo creo que tu username explica que eres gran conocedor de política, apasionado. Así que yo creo que es suficiente para que nos des un parteaguas, una clase de 101, dices tú, de política. Así que pues ya es el spoiler. Vamos a hablar el día de hoy de este tema que afecta a mucha gente y que no se habla lo suficiente, que es la política. Así que dime, Marquito, ¿por qué crees que es importante que la gente conozca estos términos de política? Mira, yo creo que es muy importante que la gente conozca de toda la terminología de política, porque así tú sabes qué están haciendo tus representantes, las personas que tú pusiste en el poder, qué están haciendo por ti como población, como ciudadano que eres. Entonces, tú al conocer de que, bueno, pues yo sé que mis diputados están haciendo estas leyes que me van a beneficiar en esto o me van a perjudicar en esto. Entonces, necesitamos ser conscientes de que es un tema muy importante involucrarnos toda la ciudadanía. Porque a final de cuentas, si nosotros desconocemos pues nuestros derechos, qué hace cada persona en el poder, representándonos, entonces pues va a ser muy difícil después saber si nos está beneficiando o nos está afectando. Entonces yo creo que es muy importante la involucración de todos en la política y también saber de qué se está hablando. No nada más dejar al aire de que, pues yo vi en las noticias que se está aprobando esta nueva ley, pero yo no sé qué es esta ley. Es que justamente eso que mencionas es lo importante y creo que para eso estamos aquí, ¿no? Porque de pronto vemos en las noticias que el Parlamento y la Cámara de Senadores tienen un problema con la reforma judicial, por ejemplo, que está escuchando ahorita. Y es como de que no sé 4 de 5 palabras que se dijeron. ¿Me explico? Entonces creo que es muy importante, como tú dices, como ciudadano promedio es nuestro deber como mexicanos pues saber de qué se está hablando, ¿no? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Porque al final del día esto nos va a perjudicar de alguna u otra manera. Claro, y sobre todo de que pues debemos hacer uso, por ejemplo, la mayoría de ahora de las nuevas propuestas cuentan con sus páginas de internet. Por ejemplo, abordando un poquito lo de la reforma judicial, de hecho tienen su página de internet como para que conozcas más los términos que se van a abordar, qué te va a beneficiar como ciudadano y qué es lo que va a cambiar a lo mejor para los que están dentro del poder, o sea, los mismos trabajadores del Poder Judicial, qué va a cambiar para ellos. Entonces, también podemos hacer uso de herramientas como la inteligencia artificial. IA, inteligencia artificial. Capacidad de las máquinas y programas de aprender y tomar decisiones de manera similar a como lo haría una persona. A lo mejor si yo no conozco un término para buscar a ver de que, pues desglósame este término en términos más comprensibles para alguien que no sabe de estos temas o que no sabe de leyes. Entonces ya te pueden dar un desglosamiento mucho más sencillo para que pues tú lo puedas comprender y decir, mira, de esto se está hablando. Pero, sí, me parece perfecto eso que mencionaste de la inteligencia artificial. Es una excelente herramienta para que te parafrasee todo, que te lo ponga en palabras muy sencillas. Muchas gracias, Marquitos. Bueno, entonces pasamos a nuestra primera pregunta, que realmente escuchamos estos términos de derecha e izquierda, pero yo no tengo ni idea de qué es eso. O sea, ¿a qué se refiere esto? Bueno, mira, son términos que pueden están muy presentes en la política y también están muy presentes en la filosofía como tal. En la política, la izquierda trata de que los trabajadores puedan tener ellos los medios de producción, que ellos controlen los medios de producción. Medios de producción. Son las herramientas, máquinas, terrenos y recursos que se usan para crear productos o servicios, desde una fábrica hasta la tierra para cultivar o las computadoras de una oficina. Es decir, que tú como trabajador
si por decir, eres dueño de la empresa junto con los demás trabajadores. En su colectivo, por ejemplo, digamos, tú, yo y David, nuestro productor, tenemos una empresa. Entonces, la idea es de que, por ejemplo, tú no fueras el dueño, sino los tres fuéramos los dueños y decidiéramos cómo se repartirían las ganancias, las utilidades, cómo nos las repartiríamos, cómo se trabajaría. Es decir, que los trabajadores tengan ese poder de decisión sobre los medios de producción. O sea, muy en Emiliano Zapata de que la tierra es de quien la trabaja. Exacto. Ok, Y creo que no lo pudiste decir de mejor manera. ¿Y la derecha? Bueno, la derecha, esta hace más énfasis sobre la propiedad privada y que una persona puede ser dueña de los medios de producción. Es decir, por ejemplo, vemos ahorita las personas más ricas de México, como Ricardo Salinas, que es el dueño de TV Azteca, Electra. Él es una persona que tiene muchos medios de producción y todos los controla él. Entonces, es decir, la derecha va hacia una individualización de la riqueza, donde una persona puede concentrar todo el capital. Okay. Y esa misma persona es la que decide de que, no sé, yo soy dueño de aquí, entonces a mis trabajadores les pone ya, hace su tributación conforme a la ley. Tributación conforme a la ley. Pago de impuestos que todos hacemos para contribuir al país cumpliendo con las reglas que el gobierno establece. Es básicamente aportar una parte de nuestros ingresos o compras para ayudar a financiar servicios públicos como salud, educación y seguridad. Les paga lo que debe, etc, etc. Pero las ganancias, por ejemplo, no sé si tú sepas, pero por ejemplo, la repartición de ganancias en un sistema capitalista. Sistema capitalista. Sistema donde las personas y empresas son dueñas de lo que producen y venden para ganar dinero. Aquí la competencia y el deseo de ganar más impulsan la economía. O bueno, como lo es México, okay, las empresas están obligadas a dar el 10% de su utilidad, que sería el PTU. PTU. Participación de los trabajadores en las utilidades. Es un pago extra que las empresas en México dan a sus empleados cuando tienen ganancias. Básicamente, si a la empresa le fue bien en el año, una parte de esa ganancia se reparte entre sus trabajadores como un bono por su esfuerzo. Entonces el PTU es una fracción muy chiquita de toda la ganancia que pues obviamente la empresa tuvo. Entonces, es decir, aquí el dueño de los medios de producción es el empresario o la persona que es dueña de la empresa, pues. Y pues es él el que va a decidir cómo va a repartir esas utilidades, esas ganancias, y va a ser el que tenga a final de cuentas las decisiones sobre esos medios de producción. Ok, pero ese enfoque realmente es muchísimo más económico, ¿no? Pero hablando un poquito más de lo social, la idea probablemente errónea que tengo es que la izquierda es mucho más, ¿cómo decirlo? Woke. Woke. Del inglés, despierto. Es alguien que está consciente de las injusticias sociales como el racismo, el machismo o la discriminación y que se preocupa por crear conciencia sobre estos temas. Ser woke implica estar despierto ante estas realidades y querer cambiar el mundo para mejor. Progre o que va como más hacia los derechos, buscar la igualdad y todo. Y la derecha es súper conservadora, ¿no? Claro, qué bueno que tocas ese punto porque a final de cuentas lo que busca también la izquierda es que haya una progresión sobre los derechos de todos. Es decir, si tú te pones a pensar, la izquierda es la que aboga porque todos tengamos los mismos derechos. Es decir, que, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene distintas preferencias sexuales tenga los mismos derechos de contraer matrimonio. Bueno, es orientación sexual, no preferencia. Pero ahora yo soy el políticamente incorrecto. No. Ay, sí, perdóname, pero no. No, eso sí no lo conocía, te lo tengo. Okay. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Está bien, Marquito, yo te perdono. Bueno, es decir, que las personas con diferente orientación sexual tengan esos mismos derechos que una persona cisgénero, que una persona heterosexual. Es decir, que se puedan casar, que puedan, que seamos tratados igual. De la misma, todos. exacto, de la misma manera. Y es decir, la derecha propone un conservadurismo. Conservadurismo. Forma de pensar que busca mantener las tradiciones y evitar cambios radicales en la sociedad. Suelen preferir que las cosas se queden como están o cambien muy lentamente, valorando las costumbres, creencias y normas que ya existen porque creen que son importantes para la estabilidad y el orden.
que pues a final de cuentas yo creo termina siendo un poquito más dañino porque aboga ideas como el patriarcado de que la mujer debería estar en la cocina, Ok, sí. cosas un poquito más tradicionales, o sea, bueno, no tradicionales, pero hasta cierto punto que antes eran muy normales, Sí, que no se lo cuestionaban. sí, claro, o sea, súper machista el régimen, hasta heteronormado, ¿no? Machista. Es algo o alguien que cree que los hombres son superiores a las mujeres y que ellas deben seguir ciertos roles o comportarse de una forma específica solo por el hecho de ser mujeres. Esta mentalidad se refleja en actitudes, palabras y acciones que restan valor o limitan las capacidades de las mujeres en comparación con los hombres. Heteronormado. Es una forma de ver el mundo que asume que todos encajan en los roles tradicionales de hombre y mujer y que las relaciones hombre-mujer son la norma. Como Claro. lo conocemos ahorita el término. Entonces, es decir, muchas veces, como tú lo mencionas, la idea es de esa heteronormatividad y sobre todo también en lo social. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la derecha nunca aboga por los progres. Por ejemplo, lo podemos ver en Argentina. En Argentina tienen un gobierno de extrema derecha. Ok. En Argentina les retiraron lo que es el sector de educativo. Les quitaron también la salud. Por ejemplo, en México nosotros tenemos un gobierno centrista, aunque muchos no lo podamos creer. México tanto ha implementado políticas de izquierda como de derecha. Por ejemplo, en Argentina, que les quitaron la salud, ahora tienen que pagar tienen que pagar un seguro. Como en Estados Unidos, que tú no tienes como un IMSS aquí. Ajá. O un Sí, no hay IMSS del salud bienestar. pública. Claro, no hay Es salud privada, pública. Ajá. Entonces, si te fijas, lo de la derecha se va más a la privatización que la izquierda, que busca que todos podamos acceder a las necesidades básicas sin pagar. O sea, prácticamente todo se va en los impuestos, que en la derecha se trata de quitar esos impuestos. Pero si te fijas, a final de cuentas termina viendo como esta situación donde no todos salen beneficiados o favorecidos. Ok, sí, lo entiendo. Y termina habiendo mucha más desigualdad en torno a las diferentes clases. Por ejemplo, es muy marcado, por ejemplo, aquí en México, que según dicen que está la clase alta, la clase media y la clase trabajadora. Pero si te fijas, la clase trabajadora es todos aquellos que necesitan de un trabajo para poder subsistir. Tú, yo. Cualquiera que necesite. Mexicano promedio. Exacto. Cualquier mexicano promedio que necesite un trabajo para vivir. En cambio, la clase media o la clase alta son aquellos que no necesitan trabajar para poder vivir. Ok, lo entiendo. Y por ejemplo, ahorita mencionabas otro término que era esto de que México es un país centrista. ¿Lo dijiste así? Sí. Sí. Que es que esté entre estos tintes, ¿no? Que no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Pero entonces, considero yo que son 3 partidos políticos como que fuertes en México, que es el PRI, el PAN y en este caso Morena, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, ¿qué es quién? Ok, mira. El PRI podemos decir que es un partido centrista. Porque, bueno, podemos decir también que es un partido centrista porque, si te fijas, aunque ha sido el partido que ha gobernado la mayor parte de la historia moderna de México, ha propuesto muchas reformas que son, pues, hasta cierto punto de izquierda. Por ejemplo, que todos los mexicanos podamos acceder a un sistema de salud público, Ajá. que podamos acceder a la educación pública. Es decir, tiene esos tintes de izquierda. Tiene esos tintes de izquierda, pero también ha apoyado mucho a la privatización de las empresas. Y como te menciono, la privatización la ha apoyado muchísimo los gobiernos del PRI. Uh-huh. Es decir, cosas que antes podrían haber sido del Estado, que las pudiera haber manejado el Estado, ahora ya lo pasó a privatizar. Entonces, más empresas pueden hacer uso de esa empresa que antes el gobierno tenía el poder sobre ella. Ahora ya no nada más el gobierno tiene, sino que muchas otras entidades también tienen poder sobre ese tipo de negocios, pues. Pero es como una propiedad compartida, entonces, o sea, entre lo público y lo privado, o sea, como subsidiado o cómo. Subsidiado. Se refiere a algo que recibe apoyo económico generalmente del gobierno para que sea más accesible o barato para la gente. Por ejemplo, cuando el Estado ayuda a pagar parte del costo de la educación o la vivienda para que más personas puedan acceder a esos servicios.
no subsidiado, sino que el gobierno ya no es únicamente dueño, ya no es él el mero dueño de todo, sino que ya también hay otras personas que son parte, que son dueños de una parte de esa empresa, pero no es compartido, sino que cada quien tiene una pequeña fracción y de esa fracción pues pueden hacer ellos lo que quieran. Y por ejemplo, en México somos una república democrática y se supone que tenemos 3 poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y qué es esto de ser una república democrática y los 3 poderes? O sea, ¿qué hacen? Ok, mira, una república democrática es un sistema donde los ciudadanos eligen a sus representantes, ya sean diputados, senadores y pues obviamente los presidentes. Okay. Esta república se divide en 3 poderes, hablando del caso de México, que sería el ejecutivo, el legislativo y el federal. ¿Okay? El ejecutivo es el que se encarga de administrar y hacer y proponer leyes. Okay. Entonces, en ese caso, nuestro poder ejecutivo sería el presidente de la república. Ajá. En el año actual y a la fecha que estamos grabando el episodio del día de hoy, todavía sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Él es el que se encarga de proponer los programas sociales y que se cumplan. Ahora, la parte legislativa son los que se encargan de redactar esas leyes, de hacer leyes para los ciudadanos. Okay. Es decir, ellos se van a encargar de redactar cómo va a estar la ley hecha, en qué va a afectar, en qué campos van a afectar. Entonces ellos son los que proponen y aprueban. Ellos son por los que pasan las revisiones, las leyes. Ellos son los que dicen, mira, esta ley va a tener ciertos cambios en estas partes. Entonces ellos son los que se encargan de hacer eso. Y el Poder Judicial es el que se encarga de aplicar la ley. Es decir, en este caso que serían los jueces, magistrados. Juez, persona que se encarga de decidir si alguien ha hecho algo malo según la ley. Escucha a las partes involucradas, revisa las pruebas y toma una decisión justa para resolver el problema. Magistrado, es un juez que tiene más responsabilidades y toma decisiones en casos más importantes, como en tribunales superiores. Se encarga de interpretar la ley y asegurar que se haga justicia. Que se encargan de aplicar la ley. Es decir, que, no sé, ya cuando entra a un juicio algo, a lo mejor, un juicio para tomar posesión de un objeto X o Y, el juez es el que va a decir conforme a las leyes quién es el que se va a quedar a cargo con ese artículo X o Y, con ese objeto, pues. Okay. Él es el que se va a encargar conforme a las leyes. Tu persona A se va a encargar del objeto X porque las leyes así lo dicen. Ok, perfecto. Sí, esto queda muchísimo más claro. Oye, y por ejemplo, en España, por ejemplo, ellos son una monarquía democrática. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía democrática y una república democrática entonces? Más bien utilizaría el término monarquía parlamentaria, puesto que el rey funciona como jefe de Estado. Sin embargo, él es una figura más simbólica. Okay. El parlamento va a ser el que se encargue del gobierno. Es decir, van a tener un presidente y van a tener su parlamento, que en este caso sería como nuestra Cámara de Senadores y Diputados. Ok. Parlamento, grupo de personas que se reúne para hacer y discutir las leyes de un país. Es como un gran equipo que representa a la gente y toma decisiones importantes sobre cómo se gobierna el lugar. Senadores, son miembros del Parlamento que representan a las provincias o estados. Tienen la tarea de revisar y aprobar leyes y suelen tener un papel más importante en decisiones a largo plazo. Diputados, son también miembros del Parlamento, pero suelen representar a áreas más pequeñas, como ciudades o distritos. Se enfocan en hacer leyes y hablar sobre los problemas de la gente que representan. Entonces, el representante del jefe de gobierno no lo va a escoger la población, sino el Parlamento. Es decir, la población van a elegir a su Parlamento, a los distintos partidos. Entonces, los partidos que tengan más representación va a ser el que escoja a su representante de gobierno, al presidente. Ok. En nuestro caso, pues la diferencia sería que nosotros podemos elegir al presidente y podemos elegir a los diputados y senadores. Entonces, okay. Como quien dice, nosotros podemos elegir tanto a nuestro parlamento como nuestro jefe de gobierno. Ok. Eso hace ya cierra en mi cabeza un poquito más. Oye, no me terminaste de decir lo de los partidos. Dijiste que el PRI era centralista, ¿no? ¿Y qué onda con el PAN y pues con Morena? Ok, mira, la diferencia
es de que, por ejemplo, el PAN tiende a ser un partido más de extrema derecha. Ok. ¿Por qué? Porque es un partido más conservador. Si tú te pones a ver lo que propone, es más conservador, tiende más a la privatización. Por ejemplo, los derechos de las personas de la comunidad LGBT los tiende a minimizar o ni siquiera puede ver por ellos. Se sabe. O por ejemplo, también en torno a... Bueno, eso sí tengo que reconocerles, las políticas de seguridad públicas que se implementaron en su momento sí tienen una parte más izquierdista, sin embargo, pues no se pierde de vista que tienden más a abogar por las minorías ricas que por las personas de la clase trabajadora. Ok. ¿Y Morena es de izquierda entonces? Morena, déjame decirte que aunque muchas veces se piense que es de izquierda, es un partido más centrista, porque Morena es un partido constituido por personas que estuvieron en el PRI, pero que a lo mejor no comulgaban totalmente con estas ideas que el PRI no quería cambiar. Entonces, Morena tiende a ser un partido más de centro orientado hacia la izquierda, porque si bien todavía tiene algunos sesgos. Sesgos. Son prejuicios o inclinaciones que nos hacen ver las cosas de una manera específica, a menudo sin darnos cuenta. Pueden afectar cómo pensamos, sentimos y tomamos decisiones, haciéndonos favorables o desfavorables hacia ciertas ideas o personas. De derecha que a lo mejor por la gente que está en el poder en este momento no se han podido quitar esos sesgos. Recordemos que pues personas más jóvenes como nosotros tenemos ideas nuevas que a lo mejor no estamos tratando de repetir los patrones que nuestros antepasados o nuestras generaciones pasadas siguen cometiendo o están cometiendo, a lo mejor con el sesgo de que a lo mejor van a cambiar algo, ¿sabes cómo? Ok. Y por ejemplo, dentro de tenemos este espectro de partidos, ¿no? Espectro. Es como un rango o una serie de cosas que van de un extremo a otro. Por ejemplo, el espectro de colores incluye todos los colores que puedes ver en un arco iris. Que es extrema derecha, el PAN, centrista más hacia la derecha, el PRI, y centrista más hacia la izquierda, Sí. Morena, ¿no? Sí. ¿Y quién está en la extrema derecha? ¿O no hay esa orientación? Bueno, más bien hacia la extrema izquierda, ¿no? Hacia la extrema izquierda, cierto, sí. Bueno, de hecho, no hay nadie en este espectro político. De hecho, hay un partido que se trató como que de registrar ante el INE, que es el Partido Comunista, Ok. pero realmente tienen muchos problemas ahorita con su organización y aparte, pues obviamente, pues no es un partido consolidado, a lo mejor porque no se le ha dado mucha difusión. Entonces, pues tienen ahí sus problemitas para sacar a flote el partido, pero como tal no tenemos ahorita un partido de extrema izquierda. Pero ¿crees que tenga que ver el que no tengamos una postura de izquierda lo que pasó con los estudiantes en Tlatelolco, lo del 68? Tlatelolco. En 1968, en este lugar ocurrió una tragedia conocida como la Matanza de Tlatelolco. En una protesta pacífica, el gobierno disparó contra los estudiantes y otros civiles, causando muchas muertes y heridos. Fue un momento muy doloroso en la historia de México y marcó un antes y un después en la lucha por los derechos y libertades. O sea, que se les reprimió de alguna manera esa forma de pensar. O... Mira, yo digo que en parte tiene que ver porque es toda una historia y sobre todo la historia moderna a partir de la Segunda Guerra Mundial para acá. Muchas de estas políticas han estado influidas o influenciadas, también se me fue la palabra, ¿cómo? Intervenidas por Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es un gobierno muy intervencionista con su agencia de la CIA. CIA, Agencia Central de Inteligencia, es una organización del gobierno de Estados Unidos que se encarga de recoger información y hacer investigaciones sobre otros países. Su trabajo incluye espiar, analizar datos y ayudar a proteger la seguridad nacional. Gobierno intervencionista es aquel que se mete en la economía y la vida de las personas para regular y controlar ciertas actividades. Esto puede incluir cosas como poner reglas sobre precios, ayudar a empresas o brindar servicios básicos. La idea es que el gobierno intervenga para mejorar la situación del país y de la gente. Entonces la CIA lo que hacía, por ejemplo, en países sudamericanos era reprimir los gobiernos comunistas o socialistas que había. Gobierno comunista es aquel que busca crear una sociedad sin clases, donde no haya propiedad privada y todos los bienes sean compartidos. En este tipo de sistema el Estado controla la economía y se encarga de distribuir recursos y servicios para que todos tengan lo que necesitan, con la idea de que no haya desigualdades entre las personas. Gobierno socialista es aquel que busca que todos tengan acceso a lo básico como educación, salud y vivienda, y donde el Estado tiene un papel importante en la economía. Entonces, la diferencia es que el socialismo se enfoca en la igualdad y puede incluir algunos aspectos de propiedad privada, mientras que el comunismo busca eliminar la propiedad privada y las clases sociales por completo. Ok. Entonces, por ejemplo, también impuso muchos bloqueos económicos, por ejemplo, a Cuba, Sí. Venezuela.
Entonces, ese tipo de cosas hizo que muchas otras naciones, tal vez como México o otras de América Latina, tomaran una postura más central, Ok. con el fin de pues acatar lo que Estados Unidos decía en su momento. Entonces, si bien es algo que ha estado impactando mucho también hasta las últimas décadas, si te fijas, a Venezuela y Cuba todavía siguen con sus bloqueos económicos Sí. y todavía más. O por ejemplo, países de Medio Oriente, Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que si vota de que, por ejemplo, el alto fuego a Gaza, Gaza es una pequeña franja de tierra en Palestina donde vive una gran cantidad de personas. La situación actual es muy complicada, con constantes conflictos, bloqueos y crisis humanitaria. que Estados Unidos Ajá. no estuvo de acuerdo. Sí. Y muchos más países estuvieron de acuerdo contra los que no. Ajá. Entonces, nada más porque ellos dijeron que no iba a haber alto el fuego. Entonces, Estados Unidos es el que tiene al final de cuentas las decisiones sobre... Sí, ahora sí que el Ajá. sartén por el mango, ¿no? Si él Claro. dice que no, es no y ni modo. Ay, qué feo, pero pues sí, es que tampoco, ahora sí que por conveniencia, ¿no? Y luego es nuestro vecino, no nos podemos bloquear de esa manera, ni económicamente, ni Ni ponernos pues en la mira, Claro. ¿no? De ellos. Claro, a final de cuentas sería un movimiento que podría afectar mucho a México. Ujú. Y sobre todo también que no nada más tiene que ver con la historia moderna, sino retrocedamos al pasado, o sea, a la época de la Revolución. Si bien Revolución Mexicana. Fue un movimiento que comenzó en 1910 y buscó cambiar la injusticia social y la falta de derechos en México. Durante esa época el mundo se encontraba en la Primera Guerra Mundial. en la época de la Revolución no nos dejaron un gobierno nada estable, o sea, fue hasta los 40s cuando este señor que se llama Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, él fue el de la... De la CEP. No. Fue el presidente de el del Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. sí. Perdón. Este señor estuvo mucho tiempo tras bambalinas también manejando. Fue hasta en ese entonces, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde se estabilizó mucho más los movimientos políticos que había pues en toda la política mexicana. Y sobre todo él estuvo mucho tiempo tras bambalinas manejando a los siguientes presidentes. O eso es lo que se dice decir, eso es lo que dicen las malas lenguas. Ok. Que mucha razón tienen, ¿no? Sí, pues tiene mucho sentido porque también él fue el que avaló el voto de la mujer en México también. O sea, sí tuvo muchísimo impacto su parte en la política. Exacto, y no necesariamente un impacto totalmente malo, pero sí también nos trajo muchas cosas. O sea, como te vuelvo a decir, el PRI siempre fue un partido como que de centro. O sea, tenía muchas políticas de izquierda, pero también agarraba muchas de derecha. Sí, pues lo que le convenía. Claro. Oye, ¿y qué es esto de las políticas públicas? Mira, lo de las políticas públicas son políticas o programas, Ujú. vamos a llamarlo programas, que nos benefician a todos como población, que es de lo que mencionaba al inicio, de que el Poder Ejecutivo es el que se encarga de promover o proponer estos programas, estas Ok. políticas. Por ejemplo, lo del INSABI. INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar. Es una institución en México que se encarga de proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a las personas que no tienen seguridad social. El INSABI es una política pública que nos beneficia a todos los mexicanos en el sector salud, puesto que ya las personas que a lo mejor no pueden estar registradas ante el IMSS o no tienen un registro como tal, por ejemplo, los migrantes, puedan acceder a salud pública de forma gratuita, Sin que estén afiliados como derechohabientes, ¿no? claro, como empleados. claro. Entonces, es una política que nos beneficia a todos. Es decir, las políticas públicas son muy importantes y es muy importante conocerlas. Cómo van a estar conformadas, cómo van a estar subsidiadas, el cómo de todo. Ahora sí que, más que nada, para saber qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes van a tener acceso y cómo los mexicanos se van a poder beneficiar de ello. Bueno, mencionas todo esto también de lo que nos involucra o lo que nos afecta como mexicanos, todas las decisiones que toma el gobierno y por qué los mexicanos en general no votamos. Mira, yo creo que tiene mucho que ver con las administraciones y los resultados que da cada administración. Creo que es tácito.
Tácito. Es algo que se entiende o se acepta sin necesidad de que se diga explícitamente. Es como un acuerdo o una idea que se da por hecho, aunque no se hable directamente. Saber cómo la gente termina desatisfecha con cada administración. Y muchas veces los políticos dan estadísticas que están muy sesgadas porque pues ellos son los que las hacen. O por ejemplo pues sí, a final de cuentas son estadísticas muy sesgadas. Ok, mencionas que es por los resultados pasados, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente como de nuestra edad? O sea, que realmente el primer sexenio en el que pudimos votar fue este. Y tú y yo tenemos muchísimos conocidos que no votaron. Ok, mira, yo pienso, y esta es una opinión personal, que puede ser por la influencia que hemos tenido a lo largo de los sexenios que hemos estado viviendo hasta la actualidad. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, nosotros nacimos en inicios de los 2000, entonces nos tocó la administración de Fox, la administración de Felipe Calderón, que fueron las que más nos impactaron en nuestras etapas de formación inicial. Entonces, durante mucho de ese tiempo, vimos cómo se puso de dura la violencia, porque trataron de combatir a una hidra. Hydra, en español, Hidra. Es un monstruo de la mitología griega que tiene varias cabezas de serpiente y se caracteriza porque si le cortas una cabeza, le crecen dos más. La Hidra simboliza la lucha contra algo que parece imposible de vencer porque siempre vuelve a crecer. A la que le cortaban una cabeza y le iban a salir dos más. En vez de afrontar un problema que tiene muchas causas raíz. O sea, porque si te pones a pensar, no es nada más porque la gente quiera estar en esas actividades. O sea, mucha de esa gente está en esas actividades por necesidad. O sea, su entorno, las carencias que sufren, o sea, no es porque ellos quieran. O sea, a final de cuentas, son muchas cosas que las afectaron y llevaron a hacer esas actividades que hacen. Pero entonces esto fue consecuencia del mismo clasismo que generó nuestro querido partido de extrema derecha que es el PAN. Claro, y deja tú. O sea, a final de cuentas causaron mucha más crisis de la que ya había, porque recordemos que en 2010 ya había una crisis económica. Ahora imagínate sumarle una crisis de inseguridad, donde a lo mejor muchos de nuestros compañeros, amigos, perdieron a alguien cercano por lo mismo. O sea, vimos la ineficiencia de las autoridades en todos los niveles. Y pues obviamente que ¿con qué idea nos quedamos? Con esa idea de que todos son iguales, nadie va a cambiar nada. Ya, pues sí, eso sí tienes mucha razón. Tienes la boca llena de razón. Oye, y ahora que estamos viendo esto en redes sociales y en las noticias de todo, ¿qué es lo de la reforma judicial? Mira, la reforma judicial es una reforma que propone un cambio al sistema de cómo se va a manejar el sistema de justicia. Por ejemplo, ahora los jueces, magistrados, bueno, magistrades, para poder abarcar... Bien ahí, sí, Marquito, muy bien. Para ser incluyentes. Pues ahora ya no van a ser ahora van a ser votados por el pueblo. Ahora el pueblo los va a poder votar en vez de que alguien los ponga. Según lo que la reforma dice es que se trata de evitar el nepotismo. Nepotismo. Es cuando alguien en una posición de poder da empleos o favores a sus familiares o amigos, en lugar de elegir a las personas más capacitadas. Y dar juicios muchísimo más justos, porque a final de cuentas la gente ya no va a saber ahí me corrigen si estoy mal, pero a lo que yo entendí es de que las personas ya no van a saber quién es el que los está juzgando. Entonces, ya no va a haber ese problema de que a lo mejor por miedo, por inseguridad, sabemos la crisis de inseguridad que enfrenta el país hasta la actualidad, pues que muchos jueces y juezas tienen miedo y pues no pueden tomar una decisión adecuada conforme a alguna persona, ¿sabes? O sea, no se le va a decir David Juarense de tal edad está siendo juzgado por esto, sino una persona, hombre de 22 años, quien está siendo juzgado por esto. O sea, va a ser como... Más bien no vas a saber tú el nombre del juez que te está juzgando. Tú no vas a saber quién te está juzgando. Entonces esa persona que te juzga ya no va a tener esa inseguridad por su persona, familia, de que algo malo les vaya a pasar por haber juzgado a Pablito
por X o Y. Ok. Y en tu opinión, ¿esta reforma nos viene a perjudicar o a beneficiar? Porque, perdón, yo había visto que esa parte no la sabía, pero lo que había visto era que pues realmente nosotros vamos a elegir a nuestros jueces y que los requisitos ahora para ser juez son pues prácticamente tener licenciatura en Derecho, promedio mayor de 8, si no me equivoco. Mayor de 8. Y, o sea, y antes para lograr ser juez era un proceso de años de experiencia y de muchísimo conocimiento constitucional, ¿no? Fíjate que en la misma página sale lo mismo, que se va a requerir de un perfil donde van a necesitar mucha experiencia. A final de cuentas, en mi opinión, yo no puedo decir qué tanto nos vaya a afectar o estas movidas. Más bien debería ser como que algún abogado el que nos conteste esta pregunta, porque yo también tengo esa duda. Ok. O sea, ¿cómo es de que nos va a afectar a nosotros elegir nosotros a nuestros jueces? ¿Qué tiene de diferente de que alguien más es el que elige ese perfil? Entonces, pero lo que yo sí te puedo decir es que nuestro sistema de justicia pues no ha cambiado mucho. O sea, prácticamente se van a cambiar algunas cosas, pero no ha cambiado mucho. Nuestro sistema es un sistema punitivista. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que se basa más en el castigo que en la rehabilitación. Entonces, sabemos que hay juicios injustos. Por ejemplo, nosotros sabemos del caso de El Salvador. El Salvador. El encarcelamiento en este país ha sido objeto de mucha controversia, ya que tiene la tasa más grande de encarcelados en el mundo debido a la guerra contra las pandillas que se declaró en el país. En 2020 había poco más de 30.000 prisioneros, y para 2023 ya había más de 100.000. Podemos decir que es un sistema punitivista y que además tiene muchos fallos porque pues arrestan a personas inocentes que no tienen un proceso justo. Entonces, podemos ver con ese ejemplo cómo es un sistema punitivista. O sea, es un sistema que se basa en el castigo, más no en la rehabilitación. ¿Cómo vas a sacar a personas que están socialmente inadaptadas a la sociedad después de cierto tiempo? O sea, con un castigo no se va a arreglar nada. Sí, llevando la cosa coloquial, o sea, los estamos cancelando para siempre sin oportunidad de que vayan a terapia, dices tú. Claro. En cambio, en un sistema no punitivista, aquí se busca más un enfoque de rehabilitación, como de reponer los daños hechos. O sea, a final de cuentas, ¿de qué te va a servir a ti que castiguen a una persona si no te van a reponer económicamente ni te van a reponer tus necesidades que estás en ese momento? Entonces, un sistema no punitivista se basa más en esas cosas. O sea, por decirte, para mí la reforma judicial lo que debió haber cambiado es cómo es la estructura, y no necesariamente por decirte, un sistema no punitivista no va a dejar a alguien en la cárcel porque se vaya a escapar o algo así. Todo depende de los casos, ¿sabes cómo? Entonces, no, o sea, cambia más bien el enfoque. Cambia el enfoque de cómo se va a tratar el castigo. Ajá, entre comillas. Entre comillas, el castigo, porque más bien se va a buscar una rehabilitación, una reposición de daños, que la víctima realmente esté recibiendo lo que en ese momento necesita. O sea, tanto económicamente, emocionalmente. O sea, no nada más de decirte, pues ya castigaron a tal persona porque te hizo esto. Y échale ganas, que te vaya muy bien. Exacto. Ajá, claro. Y muchas veces ni la víctima va a obtener justicia, ni la persona que están enjuiciando a lo mejor puede ser no culpable y pues le están mandando a que se muera en la cárcel. Que se muera prácticamente. Sí. Entonces, un sistema no punitivista busca quitar esto, busca crear un mayor acceso a la justicia y buscar una reposición tanto para la víctima y una rehabilitación para el victimario. Bueno, y hablando también de la reforma judicial, o sea, vemos la rapidez con la que se aprobó. Ahora, imagínate que se hubiera aprobado así el cambio de las 40 horas. O sea, estamos viendo también que el hartazgo del voto, a lo mejor devolviéndonos un poquito a la pregunta, el hartazgo del voto se basa porque también el gobierno pues hace lo que quiere. O sea, en vez de escuchar a la gente, a la población en general, a la clase trabajadora, está viendo más por sus propios intereses. Entonces,
Por ejemplo, lo de las 40 horas laborales es una reforma que propone que todos los trabajadores trabajen 40 horas a la semana. Ajá. Recordemos que estamos trabajando 48 horas a la fecha del día de hoy que estamos grabando este capítulo. Sí. Está en la ley y de hecho muchas veces las empresas pues obviamente hacen que se queden horas extras que no les pagan aparte de esas 48 horas. Sí. Imagínate. Pero eso, por ejemplo, la reducción de esas 8 horas laborales a la semana, pero va a perjudicar a toda la gente que es de derecha, ¿no? Mira, lo ven así, pero realmente, como contador de costos, yo te puedo decir que mientras más incrementes la productividad de tu personal, vas a producir más, ¿qué quiere decir? Vas a obtener mayores ganancias. Es decir, muchas veces las empresas son ignorantes en este aspecto, no miden su productividad, no miden cuánto más podían producir, no hacen este tipo de pruebas, pues. O sea, en realidad en los países donde se trabaja menos de 40 horas, tienen muchísimo más ganancias de lo que tiene México actualmente. Ok. Y entonces, si la reforma judicial se aprobó tan pronto y esta no se aprueba, ¿de quién depende? O sea, si al final estamos alzando la voz, ¿no? Porque sean las 40 horas. Claro, y obviamente sabemos que dependen de nuestros representantes de gobierno. Y ahora sí que no es nada más de echarle la culpa a un partido, sino a todos los partidos. O sea, por ejemplo, si tú eres un partido que se hace llamar de izquierda, ¿por qué no estás votando a favor de esto? ¿Por qué estás deteniendo esta reforma, pues? O si tú eres un partido de centro, pero sabes que también va a beneficiar mucho a la población, ¿por qué la detienes? O sea, ¿por qué no votas o por qué no exiges que se apruebe como la reforma judicial? Vemos que la reforma judicial se aprobó en un lapso de tiempo muy rápido, que literalmente las revisiones las pasaban en corto y es de que, bueno, pues ya vamos a ver cómo la vamos a poder aprobar, pero ya se tiene que aprobar esto. Y las 40 horas, bien, gracias. O sea, no le están metiendo caña, metiendo chicha, como le quieran decir. Sí. No le están poniendo empeño, esfuerzo. O sea, simplemente es como, para que la gente vote por nosotros, porque nosotros ya se los prometimos. O sea, realmente es algo que sí deberían de cumplir, porque es algo que nos beneficia a todos los mexicanos de clase trabajadora. O sea, a final de cuentas, es algo esencial tanto para nuestra vida personal, para efectos de salud, y tanto va a beneficiar a las empresas. ¿Por qué? Porque si tú tienes gente que está bien, tanto mentalmente como de salud, vas a tener gente que es capaz de producir más. Entonces, okay. Si tú como empresa produces más, vas a obtener mayores ganancias. O sea, creo que a lo mejor nosotros como jóvenes, porque tenemos esas nuevas herramientas para saber ese tipo de errores que nuestras generaciones pasadas están cometiendo, podemos hacerles saber, pero nuestras generaciones pasadas, como son tan cabeza huecas que piensan que, o sea, literalmente lo que ellos dicen es lo que es y no nos escuchan, pues nunca va a haber un cambio hasta que nuestra generación realmente empiece a tomar posiciones de poder. Marco.go.mx para candidatura 2028. Próximamente aquí se va a postular. Nada que ver con la política, pero... Oye, y tratando de ser lo más objetivo posible, sin tú decir cuál es tu orientación política. Aunque bueno, creo que ya quedaron claros sin tener que decir. Sí. Lo que se ve no se pregunte, como dijo nuestro gran Dios de Juárez. Verdaderamente, el Divo de Juárez. El Divo de Juárez es el apodo de Juan Gabriel, un famoso cantautor mexicano conocido por sus emotivas canciones y su estilo único. Era conocido por sus actuaciones enérgicas y su carisma en el escenario. Bueno, pero igual tratando de ser lo más objetivo posible, ¿qué podemos esperar ahora que se nos viene esta gran presidenta? Bueno, fíjate que se vienen muchísimos cambios te puedo decir que se vienen cambios en muchas reformas, o sea, y te lo digo así abiertamente porque realmente hasta que ella tome poder, no se va a saber si realmente vayan a esas reformas a tomar, un cambio.
y posición en el tablero de las políticas públicas y políticas que se vayan a aplicar. O sea, simplemente esto ahorita son promesas que se hicieron en campaña y pues promesas que traen ahorita los políticos del partido, pues. Entonces, hasta que realmente la presidenta Claudia Sheinbaum tome poder, realmente no vamos a poder ver eso. Entonces, pero es muy interesante lo que mencionas. ¿Por qué? Porque va a ser la primera política, o la primera presidenta mujer en toda la historia. O sea, vemos un cambio que ya no radical. Es un cambio radical, ya no es un gobierno ¿cómo? Heteronormado, patriarcal, machista. Exacto, o sea, vamos a tener una presidenta mujer que a lo mejor esos sesgos que tenían nuestros anteriores presidentes, tanto por la por sexistas. Claro, y deja tú, es que mucho de eso tiene que ver con la cultura en la que vivieron, la crianza, o sea, muchas cosas que en el pasado se veían como normales. Entonces, nuestra presidenta, vamos a ver qué tanto de ese progresismo que se está viendo en estos últimos años va a aplicar. O sea, yo creo que es también lo que me interesa mucho ver. O sea, como presidenta, ¿va a seguir con esas mismas políticas heteronormadas, patriarcales, o realmente va a haber un progresismo para los derechos de todos los mexicanos y mexicanas y mexicanes? ¡Ella! Oye, no, pues yo creo que vamos a tener que dejar un Política 102 para ver y discutir un poquito de los resultados una vez que toma el poder esta señora. Y pues nada, Marquito. Claro. Muchísimas gracias por toda esta información así tan caótica que nos acabas de dar. Creo que acabas de aclarar muchísimas cosas. Yo ya puedo decir que puedo hablar de política. No te creas. Pero bueno, ¿algo que quieras agregar? No, pues más que nada agradecerte la invitación, mi Dani. O sea, yo puede que sea una persona con conocimientos básicos de política, porque a final de cuentas no soy experto en algo que yo no me dedico realmente a esto. Yo realmente investigo de política porque, pues, como mexicano, y como lo mencioné al inicio del podcast, creo que nos concierne a todos inmiscuirnos en qué se está tratando para beneficio del pueblo, en qué nos van a ayudar o beneficiar o perjudicar las nuevas leyes que se implementen. Entonces es algo que todos tenemos que estar inmiscuidos, y aunque no seamos expertos, por lo menos saber de qué estamos, de qué temas se están hablando en el gobierno. Sí, es que más bien eso, o sea, no necesariamente que seas un experto ahorita en política, ¿no? Que creo que el hecho de que seas un ciudadano informado, nos ayudas a entender conceptos difíciles sin tanto tecnicismo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que te agradezco más que nada, porque es la intención de que estés aquí. Así que de verdad, muchísimas gracias, Marquito. De verdad, eres un solesote. Muchísimas gracias a ti por la invitación, mi Dani. Y pues ya saben que, pues... Aquí anda. Aquí ando, y que Dani, escuchen todos sus capítulos. Muy interesante, muy chingón todo lo que se viene en los próximos capítulos que me estuvo platicando, y se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno, pues nada, nos vemos el siguiente episodio, donde hablaremos de un tema que seguramente afecta a muchos y no se habla lo suficiente. Y pues síganos en nuestras redes. Nosotros estamos como @101 el podcast. A mí me encuentran como Bandan y marco.gov.mx. Bueno, muchas gracias. Bye bye.